nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes déjeme decirle que vamos a empezar a recolectar ropa para el centro de rehabilitación. Si usted trajo algo, se lo puede dar a Karen. Karen es la chica de amarillo. Y durante estas semanas vamos a estar recolectando. También si usted tiene ropa, ahora sí, si tiene ropa de mujer también la puede traer. Vamos a ver una parte, o sea, la de hombre, la vamos a donar al centro de rehabilitación. Y lo otro que se junte, bueno, pues veremos a quién le hace falta y la donaremos a cualquier institución o grupo que necesite ayuda. ¿Sí? También los que están en el curso, espero que vayan bien leyendo Génesis. Ya deben de ir como en el capítulo 20. Nos vemos aquí la próxima semana a las 10:30. Y bueno, déjeme comenzar diciéndole o haciéndole una pregunta. ¿Le gustaría saber el día de su muerte? ¿Le gustaría saber cómo va a morir? En lo personal a mí no me gustaría. Prefiero que sea así como Dios lo diseñó, que ni nos damos cuenta y un día estamos y un día no estamos. Pero imagínese que le avisaran qué día y de qué forma usted va a morir. A lo mejor hay algún destrampado que dice, a mí sí me gustaría saber, pero le aseguro que mientras se va acercando la fecha, usted va a rehuir de ese día y va a rehuir de esa situación donde sabe que su vida va a acabar. ¿No es cierto? Pero ¿sabe quién sabía día, fecha, cómo iba a morir y no rehusó a morir? Nuestro Señor y Salvador. Y precisamente es el fragmento que nosotros vamos a ver, cómo Cristo por obediencia se entregó para morir. Acompáñeme a Mateo capítulo 20, versículo 17. Mateo 20, 17. Se lo leo, dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Fíjese, muchas veces en concordancia con lo que le decía, pensamos que el valiente es aquel que se pelea, es aquel que hace 1000 maravillas en el mundo, pero la persona que es valiente es aquella que hace lo que tiene que hacer a pesar de las dificultades, a pesar del sufrimiento, a pesar de la escasez, se puede sobreponer a las situaciones difíciles y realizar la tarea para la cual fue llamada. Ese es nuestro Señor Jesús. Si usted recuerda, el Señor Jesús hizo su ministerio en Galilea y ahí hizo su ministerio público, predicó, sanó y estuvo ahí ministrando a mucha gente. Al término de eso, Él empezó a recorrer otras ciudades y a tener un ministerio más privado donde empezó a dar lecciones a sus discípulos de cómo era el reino de los cielos y qué es lo que iban a tener que hacer después de que Él partiera. Esta es la última vez que Jesús anuncia su muerte. Es la tercera vez que Él les dice a sus discípulos que le era necesario morir y padecer. Ahora, imagínese. Dice que Él, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 aparte en el camino, es decir, que iban con más personas a Jerusalén,
pero él agarró a sus 12 y les dijo, bueno, les tengo que decir algo, vamos a Jerusalén porque me es necesario padecer. Ahora, usted, si fuera su discípulo, ¿qué pasaría por su mente? Ya hemos hecho el ejercicio muchas veces, o las 2 anteriores veces, pero parece que esta vez va más en serio. Parece que esta vez ya no hay vuelta atrás. Si las primeras 2 veces los discípulos dijeron, sí, dice que tiene que morir y padecer, creo que esta vez ya no lo tomarían a gracia o no lo tomarían como una broma, sino ellos a lo mejor tendrían un flashback de todos los momentos que vivieron con el Maestro, de todo lo que tuvieron que dejar para seguirlo a Él y decir, he pasado 2 años de mi vida siguiendo al que era el Rey, al que se suponía que venía a instaurar el reino de Dios aquí a la tierra. Y yo no veo que vayamos con un ejército a Jerusalén. Yo no veo que tenga fuerza militar, que tenga poder o que esté dispuesto a algo. Más bien veo que lo que está diciendo es que va a ir a Jerusalén a morir. Ahora, quiero que vea lo que la Biblia dice de la reacción de los discípulos en Marcos capítulo 10. Versículo 32. Esta es la misma historia en paralelo en el Evangelio de Marcos. Marcos 10, 32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Si usted me acompaña a Juan capítulo 11, versículo 16, dice que Tomás dice, vamos y muramos con el Maestro. Le dio un aire de valentía a este discípulo y dijo, bueno, si vamos a Jerusalén y dice que vamos a morir, pues vamos y entreguemos nuestra vida, peleemos al lado de él, o no sé qué pensaría, pero él dice, bueno, pues de una vez. Pero la reacción general de todos los discípulos era miedo. Era miedo. Si usted fuera ahí de los 12, no me puede negar que no sentiríamos miedo. Si él dice que va a Jerusalén y que ahí lo van a matar, y si él es el Maestro, el que hace milagros, el que sana gente, el que es capaz de parar la tormenta, entonces, ¿qué me espera a mí? ¿Qué les esperaba a los discípulos que eran simples mortales? Si al Hijo de Dios lo iban a matar en Jerusalén. Ir a Jerusalén no era entonces un accidente. No era que él dijo, bueno, voy a dar una vuelta a ver qué pasa, sino él está diciendo, estamos subiendo por este motivo, porque ahí me van a matar y ahí tengo que morir. Ahora recordará algunas frases que Jesús dice o que la Biblia menciona y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Sabe que todos los hombres de Dios, todos los profetas, los mensajeros que Dios envió, murieron en Jerusalén? Y usted dice, ¿y por qué Jerusalén? Porque era la ciudad más importante para los judíos. Jerusalén representaba la ciudad de la religión de ellos. Ahí estaba el templo. Y escuche, todos ellos nos dice que iban probablemente con una multitud y los tomó aparte a los discípulos porque todos iban subiendo para las fiestas de la Pascua. ¿Recuerda las fiestas de la Pascua que celebraban ellos? Todos los que eran judíos y vivían en otra ciudad
iban camino a Jerusalén y se congregaban en Jerusalén para celebrar las fiestas. Era un día muy importante para los israelitas y era un lugar muy importante para los israelitas y también para Dios. Y es a donde tiene que ir Jesús. Y mire, Jesús no es un distraído que se le está pasando un dato, sino que Él está anticipando a algo. Jesús no es un valentón tampoco que dice, bueno, pues me voy a enfrentar con los principales sacerdotes, con los religiosos de mi tiempo. Les voy a poner 2, 3 cachetadas o no sé, como a los que se están durmiendo. No, no es cierto. Fíjese, Él no sería tomado por sorpresa. Él sabía cuál era el plan de Dios para su vida. Él sabía exactamente los pasos que tenía que dar para llegar a cumplir su propósito en la vida. Yo creo que una de las cosas peores que le pasan al hombre no es morir, sino vivir en esta tierra, vivir su vida sin un propósito. Vivir sin un destino, sin un rumbo, vivir gastando aire en este planeta. Pero cuando tú tienes una determinación a qué te ha llamado Dios y qué es lo que tienes que hacer, entonces todo cobra color, todo lo puedes disfrutar a pesar de la adversidad. Mire, el propósito de Jesús era venir a esta tierra y morir. Era entregar su vida por todos aquellos pecadores que crean en Él. La muerte de Jesús es la verdad principal de las Escrituras. No sé si sabía eso. La muerte de Cristo como un cordero inmolado es la verdad, es el hilo rojo que entreteje todas las páginas de su Biblia. Todo gira en torno a eso. Es la verdad de verdades de las Escrituras. Y quiero hoy mostrarle a través de la Escritura cómo todo va siguiendo la línea de que Jesús tenía que ir y entregar su vida. Acompáñame a Génesis capítulo 3, versículo 21. Para los que han leído Génesis, el capítulo 3 habla de la caída del hombre, de Adán y Eva, cuando pecan, y dice que después de que ellos pecaron y se dieron cuenta de que estaban desnudos, se escondieron delante de Dios y de su presencia. Ellos caminaban con Dios, tenían una relación perfecta, lo escuchaban y todo, y en el momento en que ellos desobedecen a Dios, ellos se esconden, ¿se acuerdan? Y Dios viene y le dice, Adán, ¿por qué te escondes? Y él le dice, porque estoy desnudo y tengo vergüenza. Y y Dios le está preguntando, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Llevaba tiempo desnudo ahí en el paraíso y hasta el momento de la caída entra la vergüenza en el ser humano. Y miren lo que hace Dios. Entre toda la maldición, entre todo, versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Cuando el hombre pecó y se vio desnudo, Dios los cubrió. ¿Se da cuenta de eso? Dios los cubrió. ¿Y cómo los cubrió? Con un animal, ¿no es cierto? Les hizo túnicas de piel. Ahora, vamos a pensar un poco,
¿Qué se necesita para que usted pueda hacer una túnica de piel? Necesita morir un animal para que usted tenga una túnica de piel, ¿no es cierto? Ahora, antes de esto, se da cuenta que en el paraíso, en el Edén, no existía la muerte. Esta es la primer muerte que se registra en la historia. Y mire, Dios les había dicho que si comían del árbol del bien y el mal, en ese momento, ¿qué pasaría? Morirían, porque la paga del pecado es muerte. Es el principio. Pero escuche, lo interesante es que la primer muerte física tenía que ser del hombre, pero no fue así. La primer muerte física que ocurrió fue un animal que fue el sustituto de la vida de Adán y Eva. ¿Sabe qué nos está enseñando Dios en este pasaje que a veces pasa desapercibido? Nos está enseñando que iba a venir un sacrificio sustitutivo para cubrir el pecado, la culpa y la vergüenza del ser humano. Eso es lo que hizo Dios con Adán y Eva, eso es lo que hizo matando el animal y cubriéndolos con una piel, y eso es precisamente lo que nos está diciendo, que va a venir alguien que va a cubrir la vergüenza y la culpa a causa del pecado. Ahora, quiero enseñarle otro principio acerca de Dios como ese cordero. Quiero llevarlo adelante a Génesis 22. Versículo 9. Dice, y cuando llegaron al lugar de Dios, que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Usted recuerda, esta es la historia de Abraham e Isaac. Abraham era amigo de Dios, le promete una descendencia de él y él no podía tener hijos y le da un hijo llamado Isaac de su amada esposa Sara. Pero después que pasa el tiempo, él le dice, quiero que me entregues a tu hijo. La pregunta para todos los padres es, ¿quién de nosotros entregaría a su hijo? ¿Quién de nosotros diría, sí, Señor, aquí está, y lo llevaría a presentarlo como una ofrenda? Yo creo que nadie, ¿no? Pero ¿sabe por qué Abraham lo hizo? ¿Sabe por qué Abraham es el padre de la fe? Gálatas dice que él tenía la seguridad de que Dios era un Dios que resucitaba de los muertos. Abraham conocía perfectamente el corazón de Dios, que es un Dios misericordioso, que es un Dios de amor, que es un Dios bueno, que es un Dios que salva. Y dijo, si Él me lo está pidiendo, es por algo bueno. Y tengo la seguridad de que aquel que me lo está pidiendo tiene el poder para resucitarlo de los muertos. Y entonces Abraham dice que cuando se lo pide, no lo niega, sino prepara ahí a su hijo y se lleva 2 criados y prepara la leña para hacer allá el sacrificio. Y dice que va al monte y cuando está a punto de entregarlo, dice que ocurre esto en el versículo 12. Pues voy a leer desde el 11. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, he aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios,
por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Este es el famoso nombre de Yahvé Jireh. Ahora, esta historia que se cuenta desde el Génesis, desde el principio, es precisamente la razón por la que Jesús tenía que ir a entregar su vida en Jerusalén. Le dije que en Génesis 3, cuando Él enseña la sustitución de que un animal tiene que morir por el pecado y que Él entrega, hace ese sacrificio y es un sacrificio sustitutivo. Mire aquí lo que le está enseñando a su amigo Abraham. Y esto es increíble. Abraham está a punto de bajar el cuchillo y matar a su hijo. Y en ese momento dice que lo para el ángel y él voltea y le dice, no lo hagas, solamente quería saber si estabas dispuesto. Si estabas dispuesto a morir a tu tesoro en esta vida. ¿Se fija? Y cuando Abraham voltea, dice que ve un carnero, un cordero ahí atorado, un carnero. Y ese era el sacrificio que tenía que entregar. ¿Sabe qué nos enseña Génesis acerca del sacrificio de Jesús? Que el que iba a proveer el sacrificio no era el hombre. ¿Quién era? Dios. Amado, cuando leemos esto, y Jesús me dice, es necesario que yo padezca de los principales, y empieza a decir, es más, debo de padecer de los ancianos, de los líderes políticos de Israel. La pregunta que se nos viene es, ¿quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? ¿A Jesús lo mataron los judíos? Él les dice a otros personajes y les dice, ellos me entregarán, los principales religiosos me entregarán en manos de los gentiles. ¿Quiénes eran estos gentiles? Los romanos, aquellos que dictaron la sentencia de la cruz. Entonces, ¿quién mató a Jesús? ¿Fueron los judíos? ¿Fueron los romanos? Y si Jesús murió por nosotros, de alguna manera podríamos decir que nosotros propiciamos la muerte de Jesús, porque Él tuvo que morir como sustitución por nuestra vida. Pero aunque lo mataron los gentiles, aunque podemos decir que lo mataron los romanos, aunque Él murió tomando mi lugar en esa cruz, al final, ¿quién fue el que mató a Jesús? La respuesta es terrorífica para nosotros. Es difícil de concebir esta respuesta, pero ¿sabe? Esta es la verdad de las Escrituras. Aquel que sí bajó el cuchillo sobre su Hijo fue Dios. Lo llevé a la historia de Abraham porque lo que está enseñando es precisamente, está siguiendo el plan de salvación y se fija cómo lo pone en la misma situación que él iba a estar. Era como, amigo, esto es lo que va a pasar. Amigo, yo estoy en esta situación, mi hijo será entregado como un sacrificio por el pago, por el pecado de la humanidad. La única diferencia es que Abraham no bajó el cuchillo. La diferencia es que Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo, a su único hijo, y Dios sí.
Mi amado, cuando cantamos la última canción de Vengo a adorarte, hay una parte que me hace llorar bastante, y es la parte donde dice, ya hasta se me olvidó, nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. Y alguna vez escuché que un pastor dijo, sí, la sangre de Cristo. Yo no sé qué significa eso. Yo no sé lo que significa la sangre del Hijo de Dios. Yo no sé, no alcanzo a comprender el valor que tenía Cristo. Mi amado, me pueden asesinar y eso no se compararía y no podría comprender el valor del sacrificio que hizo Cristo. Podrán asesinar a mi hijo y nunca entenderé lo que significa que el Hijo de Dios entregó su vida en esa cruz, porque nunca se compararía. Lo que nos está diciendo Dios en toda la Biblia es que Él iba a ser el que iba a dar a su Hijo por amor de todo aquel que en Él cree, para que no se pierda. Y cuando vemos a Jesús, esa actitud de mencionar que va a ir a Jerusalén a morir, y vemos esa certeza, ¿sabe? Hay una palabra que sobresale en todos estos tres versículos que le leí de Mateo 20. ¿Sabe cuál es? Obediencia. ¿Por qué Cristo estaba dispuesto a ir y entregar su vida? ¿Sabe por qué? Por obediencia. Por obediencia, Cristo no rehusó al sufrimiento. Y yo cuando leía esto, yo me preguntaba, ¿cuántas veces nosotros no huimos o rechazamos el sufrimiento? ¿Cuántas veces usted ve una dificultad en su vida y trata de negarla, trata de aislarse, no trata de enfrentarla? ¿Cuántos de ustedes pueden abrazar la idea de sufrir? ¿Cuántos de ustedes, incluyéndome yo, podríamos tener nuestro gozo en Cristo a pesar de una enfermedad terminal? Lo complicado del sufrimiento es entender por qué ocurre el sufrimiento. Y mire, yo titulé este mensaje "Al otro lado del sufrimiento", porque lo que Jesús estaba viendo no era el sufrimiento, sino estaba viendo al otro lado del sufrimiento. Él no estaba viendo antes de la cruz, sino estaba viendo después de la cruz. Y los discípulos solamente podían ver en ellos, solo podían concebir una idea: sufrir, dolor. Y lo que podemos hacer nosotros ante tal idea es sacarla de nuestra mente y tratar de evitar a toda costa en nuestra vida dolor, porque pensamos que dolor es el antagonista de la felicidad. Pensamos que son polos contrarios y entonces si estoy sufriendo, si tengo dolor, entonces no soy feliz. Pero pregunta para todos los cristianos: ¿dónde está su felicidad? ¿Está en las circunstancias o está en Cristo? ¿Somos felices si las circunstancias van a nuestro favor o somos felices a pesar de las circunstancias, sean favorables o desfavorables? Mucha gente piensa que lo peor que le puede ocurrir en esta vida es tener necesidad económica o una necesidad física. Y déjeme decirle esta verdad: lo peor que le puede ocurrir no es que tenga una necesidad en esta vida. Lo peor que le puede ocurrir en esta vida es que usted sea esclavo del pecado. Y déjeme decirle, la verdad es que Cristo murió para hacerlo libre del pecado.
Muchos podemos pensar que lo peor que nos puede pasar es sufrir en esta vida, sentir dolor, tener una enfermedad, sufrir una pérdida. Y no, mi estimado, lo peor que le puede pasar es irse al infierno. Y Dios ha provisto un cordero sin mancha que diera su vida para que usted no recibiera lo que merecía, para librarlo del infierno. Muchos podemos pensar que lo peor que nos puede pasar es tener dificultades todo el tiempo. Pero no, mi amado, lo peor que le puede pasar es que cuando venga Cristo, usted se enfrente a un Dios que es justo, soberano, santo. Y la verdad de la muerte de Cristo es que Él vino como un cordero para reconciliarnos con Dios. Mientras nosotros teníamos enemistad, Él a través de su sacrificio nos dio una relación con Dios como nunca el ser humano había tenido. No solamente eso, sino que cuando Él dice que se tiene que ir, dice, es necesario que yo me vaya porque yo os enviaré un consolador. Y eso es el Espíritu Santo. Y sabe, significa que ahora en todo creyente, a lo largo de toda la historia, vive el Espíritu Santo dentro de él. Si alguien tiene miedo a la soledad, déjeme decirle que el regalo más grande que Cristo hizo a través de su sacrificio para esta tierra es que usted ya no va a volver a estar solo. Ahora usted tiene a su consolador, a su paracleto, que camina a su lado y lo ayuda en toda debilidad y lo lleva a toda verdad de la Escritura. Eso es lo que Cristo hizo. Por eso era tan importante que Él fuera. Y escuche, quiero llevarlo para enseñarle el tercer principio que yo encuentro en esta muerte voluntaria del Cordero de Dios. Número 1, lo llevé a Génesis y le dije que era algo sustitutivo, un sacrificio sustitutivo. Número 2, le estoy enseñando que Dios iba a ser, a través de la historia de Abraham, que Dios iba a ser el que va a proveer el sacrificio. Y mire esto, acompáñame a Éxodo. Capítulo 12. Versículo 5. Dios está rescatando a su pueblo de la esclavitud de Egipto con las famosas plagas. ¿Se acuerda de las plagas? Y la última plaga es la muerte de los primogénitos. Y esta es la indicación que les da, qué es lo que ellos tienen que hacer mientras el ángel de la muerte va a pasar sobre toda casa y matar a los primogénitos. Y esto es lo que él menciona. Mire, número 5 del capítulo 12, dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en los dinteles de la casa en las que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás al fuego. Ahora, fíjese, nos está diciendo, ¿se fija cómo el animal que siempre hacía, o el sacrificio por animal que siempre hacía el pueblo de Israel, no era en sí el sacrificio final? Ellos siempre tenían que estar matando animales, ¿no es cierto? Aún en el desierto, esa fue la indicación, pero iba a venir aquel Cordero de Dios que iba a ser el sacrificio único y para siempre.
Pero aquí nos está diciendo otra característica que debía de tener el Cordero de Dios para hacer el sacrificio perfecto. Y lo dice en el versículo 5, tenía que ser sin defecto. Usted podría preguntar, ¿y otro hombre pudo entregar su vida por la humanidad? La respuesta es no, porque el sacrificio tenía que ser sin defecto. Dígame, ¿qué hombre conoce usted que sea sin defecto? Yo sé que las esposas ven a sus esposos aquí en la iglesia sin defecto, pero no se crea, su esposo sí tiene defectos. Usted no los ve porque lo ama, pero tiene defectos. El único hombre que ha caminado en esta tierra y es sin defectos es Cristo. Y esa era la característica que tenía que tener el Cordero. Y vea cómo ellos utilizan la sangre para una sustitución y decir, aquí está ya la sangre del Cordero como sustitución de nosotros. El ángel de la muerte no iba a entrar a sus casas porque sus casas, la fachada, los postes de su casa estaban manchados con la sangre del Cordero. Ellos estaban cubiertos con la sangre de un Cordero sin mancha. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Y mire, versículo 14 del capítulo 12. Esta es la indicación de que no se les tenía que olvidar. Dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Sabe cómo se llama a esta celebración? ¿Se llama la qué? La Pascua. Esta es la primera Pascua que ellos celebran, recordando que ellos no murieron cuando pasó el ángel de la muerte y que Dios los rescató de su esclavitud de Egipto. Mi amado, puede ver las similitudes y cómo la muerte de Cristo como un cordero en Jerusalén es la verdad central. Es lo que Dios estuvo anunciando desde el principio y diciendo, es necesario que un cordero venga y muera en representación de ustedes. Los discípulos no lo podían entender. Los discípulos no podían ver esta verdad. Es más, hay mucha gente en la iglesia que ni siquiera puede entender y ver esta verdad que salpica toda la Biblia, y es que alguien tuvo que morir por nuestros pecados. Es que el justo se entregó por los injustos. Es porque aquellos que merecían la muerte no recibieron la muerte, sino que alguien tuvo que morir por ellos. Mi amado, cuando nos preguntan ¿quién es Jesús?, somos tan simplistas en contestar aquel que murió en la cruz. Mi amado, a nadie nos gustaría una muerte terrible. Si a usted le dieran a escoger cómo quiere morir, yo le aseguro que usted no escogería una muerte desagradable. La mayoría de nosotros diría, bueno, quiero un día dormirme y ya no despertar. Pero sabe que delante de Dios, de un Dios santo, justo, nosotros éramos malhechores. Si usted se compara con cualquier criminal de este país o de este mundo, usted no es malo. Pero si usted se compara con Dios, yo le apuesto que se vería tan malo si tan solo pudiera estar frente a Dios y ver su santidad. Usted le entraría un temor y un terror de saber todo lo que usted piensa, de saber todo lo que usted hace, de saber todo lo que usted deja de hacer. Usted no podría ocultarse y decir, bueno, yo no soy ese.
estaría totalmente desnudo delante de Dios, así como Adán y Eva. Usted no tendría cómo evitar el dar la cara, y entonces usted sabría que usted merecería que Dios bajara su cuchillo sobre usted y lo aniquilara. Pero ¿sabe? La verdad es que Dios proveyó aquel cordero y fue él tan obediente que fue como oveja directo al matadero. Cuando leemos en Mateo 20, en estos versículos que él dice, me es necesario ir y no se niega a ir, él es como una oveja que sabe lo que va a ocurrir, que sabe que va a experimentar una muerte física terrible. Dice, si usted sabe un poco de la pasión de Cristo, dice que lo insultan, lo azotan, utilizaron látigos de cuero con puntas de metal y hueso que se clavaron en ellos. Y déjeme decirle algo. ¿Sabía que sí había gente que sobrevivía a la cruz? Había gente que podía sobrevivir a ese castigo de los romanos, pero cuando ellos querían que no sobrevivieran, les daban latigazos antes para que sus órganos quedaran expuestos y ellos perdieran tanta sangre que a la hora de estar asfixiándose en la cruz, el desgaste físico era tan grande que era inevitable la muerte. Y ahí está el Cordero de Dios, yendo en sumisión a Dios para entregar su vida por gente como usted y como yo. Apunté una frase de John MacArthur que dice, los discípulos sabían que estaban yendo a Jerusalén a celebrar la Pascua con Jesús, pero lo que no sabían era que Jesús mismo iba a ser el definitivo y único verdadero Cordero de Pascua. Ellos aún estaban pensando en un león, pero él estaba pensando en un cordero. Ellos seguían pensando en el reino, pero él estaba pensando en el sacrificio. Ellos estaban pensando en la gloria, pero él estaba pensando en el sufrimiento y en la muerte. Charles Spurgeon dice, supongamos que nosotros tenemos ante nosotros una persona ansiosa por atender a los enfermos. Es una mujer del carácter más excelente, en todos los aspectos impecable, pero aún no es apta para ser enfermera hasta que haya caminado por las hostilidades y por los hospitales. Para hacer esto debe renunciar a las comodidades del hogar, emprender un mundo de trabajo pesado y ver muchas cosas que le causarán dolor, ya que ella misma debe ver y comprender lo que significa la enfermedad, o no será de ninguna utilidad. Ahora, si esta persona está dispuesta por el bien de convertirse en una enfermera, a sufrir molestias personales, cansancio físico, someterse a una gran abnegación y ejercer muchos padecimientos y ansiedades, y así de hecho todo el proceso preparatorio ha sido ya tomado. ¿Quién duda, después de su voluntad de ejercer el oficio de enfermera, por lo que se ha esforzado tanto para adaptarse, el caso no habla por sí solo? ¿No es esta mujer apta para ser enfermera? Dice, luego transfiérelo al Señor Jesús. Ha sido sufrido todo lo necesario para convertirse en un Salvador completo, en todos los puntos calificados para su trabajo, y nadie puede atreverse a insultarlo diciendo que no está dispuesto a ejercer su cargo y a salvar a los hijos del hombre. Amados, ¿se está dando cuenta? Charles Spurgeon lo compara con una enfermera que está dispuesta a ejercer el oficio para salvar a los niños y dice, está dispuesta a dejar todo y a sufrir todo lo que tenga que sufrir. Y dice, lo mismo ha hecho Cristo por nosotros, ha estado dispuesto a ir como ese cordero, a tener todos los padecimientos. ¿Y quién podría decir que Cristo no califica para hacer el sacrificio perfecto? Mi amado, tenemos un Salvador que es apto. ¿Sabe?
El principio que nos enseña la cruz es que cuando tú caminas en obediencia, a pesar del sufrimiento, al otro lado está la gloria. Jesús, a través de su cruz, nos está enseñando a cómo vivir en esta vida donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay pérdida, donde hay enfermedad, y lo que nos está diciendo es que la obediencia del otro lado está la victoria, y la victoria era que iba a resucitar al tercer día. Mi amado, y como le he dicho, y como se lo he repetido todas las veces, yo sé que nos ha invadido la filosofía de tu mejor vida ahora. Pero la mejor vida es en Cristo, porque sin Él estamos perdidos. Mi amado, Jesús es el sacrificio perfecto para cubrir nuestros pecados. Y escuche, hay algo dentro de todo esto que trae un confort a mi vida, que es el sacrificio perfecto que entiende lo que es sufrir en esta vida. Le voy a pedir a los chicos de la alabanza que me apoyan, porque quiero darle un tiempo para que usted reflexione. Yo no sé cuánto usted ha sufrido en su vida. Yo no sé si hoy está atravesando una enfermedad, si usted ha sufrido pérdida, o qué es lo que le duele hoy tanto en su vida. Cuando nosotros estamos en medio del sufrimiento y de dolor, lo que pasa por nuestra mente es que ese dolor y sufrimiento es insoportable. De que ese sufrimiento es lo peor que le puede pasar en su vida. Cuando experimentamos los efectos de las circunstancias y estamos en angustia, muchas veces pensamos que no podemos más. Pero tan pocas veces, en medio del dolor y el sufrimiento, podemos pensar que tenemos un Salvador que entiende cada sufrimiento que nosotros pasamos. No tenemos un Dios que es exento a lo que significa el dolor. Y escuche, yo me ponía a pensar, y si lo peor que me pudiera ocurrir en esta vida, Cristo ha tomado mi lugar y lo ha soportado por mí, ¿no debería de vivir de otra manera? Y el peor sufrimiento que pudiera experimentar no es en esta tierra, sino en la eternidad. Y Él me ha dado salvación de eso. Mi vida no debería de ser un acto de adoración a Dios. Y Él se desprendió de lo más importante que tenía para alguien que no tenía el valor o ningún valor importante. ¿No debería de valorar yo al Cordero de Dios que ha tomado mi lugar y que ha ido gozoso al matadero? Mi amado, quiero que
cierre sus ojos y me ayude orando y que su oración sea una oración de agradecimiento y usted le diga: Señor, gracias. Señor, gracias, porque aun cuando estoy en medio del sufrimiento, sé que tú permites todo dolor y todo sufrimiento con un propósito. Señor, perdóname, porque a veces cuando vivo cosas, mi memoria es tan corta que se me olvida que tú has dado la vida de tu Hijo para que yo no me pierda. Que tú eres aquel que ha provisto algo que cubra mi vergüenza, mi culpa. Que tú eres aquel que ha enviado a su mundo, a este mundo, a su Cordero. Señor, gracias. Gracias, Jesús, porque eres obediente, obediente hasta la cruz. Señor, enséñame a ser como tú. Enséñame a ser como tú.